Entre el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010, fue a Bélgica un grupo de 8 representantes del Ministerio de Educación e instituciones de educación superior. Participaron en un curso de calidad educativa y un programa de visitas para conocer el sistema educativo de Flandes, la región norte de Bélgica. El tema central fue la formación docente inicial, pero se trató también la formación continua. A partir del 29 de noviembre para diciembre 16 tuvimos la oportunidad de viajar hacia Bélgica con la finalidad de realizar unos estudios sobre calidad de la educación sostenible, donde tuvimos grandes éxitos de aprendizajes por la sapiencia de todos los maestros que nos permitieron la universidad y luego tuvimos también la oportunidad de visitar la misma universidad, luego institutos pedagógicos donde pudimos observar la enseñanza de cómo se forman los maestros. Por consiguiente pasamos a la escuela de práctica donde pudimos apreciar también la enseñanza primaria y por consiguiente la del jardín de infantes, donde los niños se desplegaban con cierta amplitud y demostraron unos trabajos preciosos, considerando que la institución pues está dedicada a la enseñanza-aprendizaje de calidad, de lo cual pues yo me siento muy satisfecha de haber visitado esa preciosa ciudad, esa tierra linda, donde Dios me ha prodigado muchas bendiciones y para mí ha sido un gran éxito para aprender muchas cosas y ponerlos en práctica en mi país, el Ecuador. El curso de calidad en educación duró 2 semanas. Allí se clarificaron las siguientes propuestas. El cambio educativo es inevitable como parte de la responsabilidad de las instituciones involucradas en este proceso. El cambio educativo es un proceso cíclico y no lineal, en el que se suman iniciativas y experiencias. Este cambio parte de una visión compartida de lo que significa la calidad de acuerdo al contexto. Los cambios educativos no pueden ser impuestos, sino que tienen que ser parte de un proceso que involucre a todos los niveles, partiendo de una decisión institucional. Después del curso sobre calidad en educación, se realizó el programa de encuentros con diferentes actores del sistema educativo de Flandes. El Ministerio de Educación, el Consejo de todas las instituciones de educación superior, unas escuelas y un instituto de formación docente inicial, la Universidad Católica de Lovaina y una institución de formación continua. Bueno, el viaje a Bélgica fue realmente muy productivo, fui con muchas expectativas y fueron satisfechas las expectativas, porque quería observar por qué están en la punta, en los altos índices de educación a nivel internacional. Pude encontrar quizás como cosas estratégicas y claves el hecho de que respetan mucho los procesos de aprendizaje, los registran, reflexionan sobre esos procesos y van evaluando paso a paso para seguir tomando nuevas medidas y ver cuáles son las estrategias que han funcionado más y mejor. Entonces quiere decir que desarrollan mucho la metacognición y la autoevaluación y la reflexión, no solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Eso permite realmente un desarrollo del pensamiento, pero también optimizar el proceso de aprendizaje, por un lado. Por otro lado, me encantó que en estos procesos permiten la participación de todos los involucrados, lo que hace que las personas se responsabilicen de su proceso de aprendizaje y al mismo tiempo se les puede dar más autonomía y más libertad, obviamente, en su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a eso. La otra parte importante fue, por ejemplo, ver cosas muy prácticas, como por ejemplo en los institutos pedagógicos, ver que realmente se especializan en ciertas áreas, los institutos pedagógicos y tecnológicos, las universidades se especializan en investigación, por ejemplo, y en contenidos académicos, y por lo tanto, al tener muy especializadas y muy claras las competencias, puedes también proveerlos de los recursos didácticos necesarios, por ejemplo, en las bibliotecas para los
institutos pedagógicos material didáctico para que los chicos puedan mejorar su práctica docente, por ejemplo. Pero siempre con esta triangulación de prácticas, reflexión, estudio teórico. Y esa triangulación me parece realmente indispensable, conectado con proyectos que resuelven problemas del contexto y de la vida real. Me parece que los docentes están más involucrados emocionalmente, por decirlo de alguna forma, con sus estudiantes y con su trabajo. Entonces tienen sus planificaciones, en la misma aula se las han ingeniado para poder diferenciar los materiales, desde el más difícil al más fácil. Por ejemplo, los rompecabezas, que veíamos que estaban por colores, pero sin hacer sentir la diferencia a los niños. Eso me pareció increíble, ¿no? Porque acá tenemos la tendencia como a masificar. Entonces, la idea de que el profesor tenga claro qué niño puede hacer qué cosa, qué destrezas tiene, y de acuerdo a eso le entregue el material y trabaje con él, eso es invalorable. Esa es una de las cosas importantes que hay que promover en los docentes, ¿no? Ya compartiendo como compañeros fue ya una situación más familiar, entonces todos analizamos los diferentes puntos de vista y la decisión era que trabajemos en línea recta, más que uno superior a otro, con el mismo camino. Eso fue una experiencia muy enriquecedora como compañeros, como instituciones y obviamente que va a beneficiar a la educación, que es el fin. La otra situación es la parte de la educación del país en sí, ya que uno piensa que estamos un poquito retrasados de los otros países por ser un país subdesarrollado, pero en verdad no era así. Al contrario, estábamos encaminados, muy bien encaminados, con buenas bases, con ayuda quizás y con guía de los otros países más desarrollados, pero estamos siguiendo un mismo eje. Y la otra situación, el campo profesional como enriquecedor para uno, nos ha ayudado para desenvolvernos mejor, venir con más entusiasmo a trabajar, con nuevas experiencias, con nuevas expectativas, con más amor quizás a nuestro país, porque nos sentimos orgullosos de estar en un camino que estamos. La inspiración se mantiene en nosotros y también el deseo de poder aplicar todo aquello que recibimos tanto en Artevelde High School, en la visita a los institutos, en el Ministerio de Educación de Flandes, en la institución que hace la acreditación y evaluación educación superior y la visita a Lovaina, y todas esas experiencias fueron maravillosas. Definitivamente, en cuanto al curso, encontramos que en Bélgica, en Gante precisamente, manejamos las mismas teorías educativas. Estamos hablando de conductismo, estamos hablando de constructivismo, obviamente con una gran diferencia que nosotros pudimos notar en forma muy clara. Los elementos teóricos que recibimos en el curso estuvieron muy claros. Ustedes tienen un avance muy grande ya en lo que es el constructivismo, pero nos dieron la oportunidad de ver en las aulas, a través de la visita al Instituto Pedagógico, las instalaciones de High School, Artevelde High School, pudimos ver que el constructivismo en el aula sí se da. Y otras cosas que nos impresionaron y a mí me tiene todavía con la inquietud de poder innovar es todo aquello que tiene que ver con liderazgo, manejo de la resistencia. Son temas que fueron tratados en el curso en Bélgica. Y una cosa muy interesante que también nos pudimos dar cuenta con el señor doctor Miguel Naranjo, vicerrector de la Universidad Técnica del Norte, es la actitud que tienen los directivos de las instituciones en Bélgica. Es una actitud, que nos llamó muchísimo la atención. La forma comedida como atienden a las personas, el trabajo que tienen los directivos de las instituciones, lo hacen, creo que, no sé, pudimos notar que no se sienten presionados, es un trabajo, nos llamó muchísimo la atención, con el caso del señor vicerrector de Lovaina, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienen en realidad todos los temas muy interesantes, estamos haciendo todo lo posible, en mi caso, en el Instituto Alfredo Pérez Guerrero, por cual fui en representación y por suerte también trabajo acá en la Universidad Técnica del Norte. Estamos ya intencionando algunos cambios a nivel de la biblioteca, por ejemplo, como lo tienen allá en los institutos, como pudimos ver, y también estamos intencionando que la práctica del constructivismo se verifique más en las aulas. No debe ser teóricos, porque nosotros hemos muchos años, ha sido 6 años de escuela donde solo el profesor habla, 6 años de colegio donde solo el profesor habla, entonces 12 años que después se olvidan. Pero si el alumno realiza su trabajo, eso no se olvida. Como dicen los chinos, lo que oigo olvido, lo que veo recuerdo y solo lo que hago aprendo.
Entonces el aprendizaje se da en el esfuerzo que el alumno desarrolla en el aula y fuera del aula a través de ampliar los contenidos de la clase. Y fue muy esclarecedor, porque podemos nosotros ahora que estamos haciendo el proceso de monitoreo de calidad en los institutos pedagógicos, el que ellos traten de entender, porque en el Ecuador no tenemos una cultura de autoevaluación y de reflexión sobre nuestro ejercicio, el que ellos puedan, el dejar instalada esta especie de hábito de reflexión sobre nuestra propia práctica, y eso nos va a permitir hacer un diagnóstico responsable, participativo, de cómo mejorar tanto los institutos y cómo articularlos al proyecto Universidad Nacional de Educación para que ellos puedan tener formación continua. Es decir, a ellos se les abre horizontes y se mejora la calidad de educación del país. Por ejemplo, en la Universidad de Lovaina nos dieron la recomendación de articularlos a través de programas compensatorios para el desarrollo de pensamiento y destrezas de investigación. Parece muy sencillo decirlo, parece muy obvio, pero para nosotros fue terriblemente esclarecedor tener una solución y una alternativa para esta articulación. Tal vez las dos cosas que más he aplicado desde que llegamos acá. Una, lo de los libros. Los libros en realidad, los libros de capacitación de CIPROFE, no los estábamos entregando a todo el mundo. Por muchas razones, pero no los entregábamos a mucha gente. Y ahora sí los estamos entregando desde los ISPED para que los tengan en biblioteca, pero también a la ministra, al viceministro, a las personas que trabajan en currículo, a todas las personas que pueden utilizar esos libros como recurso. Antes no lo hacíamos, en cambio en Bélgica tenían en las bibliotecas para los docentes, nos pareció eso interesante. Y la otra cosa, lo que hablábamos hace un rato del tema del cambio, porque estamos construyendo el modelo pedagógico que me comprometí con ustedes en construir. Y una de las preguntas que más me cuesta armar ahí es la parte donde le tengo que decir al autor cómo hacer que el docente cambie. Entonces me hace pensar y repensar y leer mucho lo que vimos en Bélgica para ver cómo poder explicarle a un autor de un curso que tiene que provocar cambio en el docente. Esas son las dos cosas que más he utilizado de lo de Bélgica hasta ahora, ¿no? Hemos escuchado a los participantes sobre la experiencia educativa en Flandes, Bélgica. ¿Qué pueden sugerir al sistema educativo de Flandes y los flamencos? Bueno, difícil sugerir a Flandes. Quizás sugerir que posiblemente que sean menos serios, que la disciplina que ustedes tienen nos impresiona, nos llama muchísimo la atención la disciplina que tienen ustedes. Sin embargo, que están en el constructivismo, pero vemos que son muy disciplinados y posiblemente demasiado fuerte esa disciplina. Quizás acá en nuestro país todavía tenemos mayor facilidad para reír, para disfrutar en nuestras clases. Bueno, en el Ecuador, si bien es cierto que tenemos que especializarnos más y ser más prácticos en nuestro análisis y evaluación, tenemos una cosa muy positiva que es la parte emocional, y eso hace que los docentes cumplimos en nuestra sociedad un rol mucho más allá del aula. Los docentes en el Ecuador somos líderes comunitarios. Los docentes en el Ecuador estamos muy preocupados por el bienestar realmente emocional del estudiante y de las familias y de la comunidad, y participamos activamente en esos procesos, incluso más allá de lo que nos corresponde. Y creería yo que eso es algo que puede ser observado y aprendido del Ecuador. Una de las cualidades de los ecuatorianos y latinoamericanos tenemos una suspicacia especial para solucionar los problemas. Nosotros aquí tenemos la cultura del chaquiñán, que si Europa da 250, 200, 300 años en seguir una curva, nosotros cogemos recta y les alcanzamos y les rebasamos y les pasamos a los europeos. Los vamos a conquistar a ellos. Muchas gracias. Comenzando por España.